Tengan un bendecido día del Señor. El domingo pasado habíamos leído sobre el día de la ascensión del Señor a su trono celestial. Hablamos de cómo Jesucristo resucitado ascendió al cielo y de esa manera fue glorificado y ya exaltado en el trono de gloria. El Señor reina con toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Por lo tanto, nosotros que hemos creído en Él, tenemos un encargo de su parte. Él nos ha hecho sus heraldos, sus mensajeros. Nos ha enviado con el encargo de proclamar el Evangelio del reino de Dios, la buena noticia de redención, de libertad, de salvación, de perdón eterno, solamente por la fe en Jesús, nuestro justo Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo divino encarnado. Nos ha ordenado llevar el mensaje del Evangelio, llamar a todos al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor. Y de esa manera cumplir con el ministerio de la Iglesia, que es hacer discípulos para Cristo. Discípulos que acepten su reinado, se sometan al Señor y le obedezcan en todo lo que Él nos ha ordenado en su enseñanza. Todo esto a fin de dar gloria al nombre santo de Dios. También vimos que Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha hecho una promesa que es crucial, porque de esa manera también nos garantiza que el avance de su reino por la predicación de su palabra no está librada a nuestra astucia o a nuestra fuerza, sino que Él nos ha prometido enviarnos al Espíritu Santo para morar en nosotros, hacernos su templo, y también para investirnos de poder, para que así seamos capaces de llevar a cabo este ministerio de la Iglesia. Esa promesa se cumplió 10 días después de su ascensión al cielo, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Hoy, precisamente, hacen 50 días desde la Pascua, así que estamos en este domingo de Pentecostés. Hace 2000 años, este fue un día sumamente importante para la historia de la Iglesia. Y por eso en esta mañana quiero que meditemos en lo que la palabra nos enseña sobre el día de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer casi todo el capítulo, del versículo 1 al versículo 42. Hechos 2, 1 al 42. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: «Miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios».
Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amén. ¿Qué es este día de Pentecostés? Por mandato de Dios, en su ley, los judíos celebran una serie de festividades que conmemoran algún evento importante en la historia de Dios con el pueblo de Israel. 3 de esas festividades son festividades de peregrinación. Todo varón judío debe subir a Jerusalén y al templo y llevar una ofrenda a Dios y celebrar junto a todo el pueblo lo que Dios había hecho en sus vidas y en el pueblo.
Esas fiestas son Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pascua, lo que conmemora, es el Éxodo. No solo conmemora, lo revive. El pueblo revive ese momento en que salió de Egipto por mano de Dios, fue librado de la esclavitud. Y luego llega Pentecostés, un día que recuerda el momento en que estaban en el monte Sinaí y recibieron la revelación, comenzaron a recibir la revelación de la palabra de Dios y a ponerse por escrito esta. En el monte Sinaí recibieron los 10 mandamientos. Así que lo que vemos en este pasaje es una Jerusalén repleta de peregrinos, procedentes de todos los países por los cuales estaba disperso el pueblo judío, Persia, el Imperio Romano. Había tanto judíos como gentiles convertidos al judaísmo, por eso acá menciona a los prosélitos. Todos ellos han subido a Jerusalén en peregrinaje para celebrar ese acontecimiento tan importante en su historia, la entrega de la ley de Dios, de la Torá. Hay varias costumbres que los judíos tienen con respecto a cómo celebraban y cómo celebran, algunas todavía hoy. Obviamente al no haber un templo, la parte del sacrificio no se hace, pero algunas costumbres perduran y las podemos ver reflejadas acá de una manera. Tradicionalmente, para ellos este día es un día de renovación del pacto. El pueblo vuelve a aceptar la ley de Dios sobre sus vidas. Renuevan su compromiso de obedecer al Señor y de estudiar su palabra. También es costumbre que los judíos permanezcan toda la noche despiertos, estudiando la ley, y luego, en la mañana, en las reuniones de culto, en la plegaria matutina, rezan todos juntos y también leen en público, hacen la lectura pública del libro de Ruth. La lectura de este libro es un tanto particular y de mucha importancia, porque Ruth era una mujer moabita que se había convertido al Dios de Israel. Había abandonado los ídolos de su pueblo para creer en el único Dios verdadero. Y ella había decidido dejar atrás su identidad como moabita para ser parte del pueblo de Israel. Es una historia de conversión, de abandonar el pecado para volverse a Dios y servirle a Él. Y de manera similar los judíos también tuvieron una historia de conversión en el monte Sinaí, porque allí es donde ellos se convirtieron en el pueblo de Dios. De ser un pueblo esclavo, pasaron a la libertad, y allí Dios hace pacto con Israel en el Sinaí, con la promesa segura de hacerlos su pueblo y Él ser su Dios. Allí ellos se convierten también. Todo esto es muy importante, estos detalles, porque lo que experimentarían después con los apóstoles en este capítulo 2 de Hechos tiene muchos paralelos con lo que pasó en el Sinaí. También vemos en el texto bíblico algunos fenómenos que están cargados de significado. La ráfaga de viento, las lenguas de fuego, incluso el don de hablar en lenguas. Cuando Dios entregó su ley a Israel en el Sinaí, había una multitud de judíos, pero también de gentiles que habían tenido fe en el Dios de Israel y habían decidido salir de Egipto con el pueblo de Israel. Todos ellos estaban unidos ante una gran manifestación de Dios. Allí ellos pudieron ver en el Sinaí un despliegue del poder de Dios, de su gloria, de formas
realmente aterradoras y maravillosas al mismo tiempo, cautivantes. Vieron una tormenta, humo y una gran nube cubriendo el monte. También vieron algo que podemos decir que es extraño, porque vieron el fuego, pero el fuego tomaba la forma de la palabra de Dios. Es curioso porque cuando uno lee el Éxodo, dice literalmente que ellos vieron la palabra de Dios. No dice que la oyeron. Realmente fue un evento muy llamativo. Que pudieran ver y palpar la misma palabra de Dios siendo pronunciada, revelada. Ya ahí aparecen esas llamas de fuego que aquí vuelven a aparecer, relacionadas con la palabra. Llamas como lenguas de fuego. Y dando el don de lenguas. Luego, la tradición de los rabinos dice que, algo que es interesante, dice que los que estaban en el monte Sinaí escucharon a Dios pronunciar los 2 primeros mandamientos de los 10 en todos los idiomas de la época. Es curioso eso. ¿Cómo llegaron los rabinos a esa conclusión? Bueno, tienen ellos sus métodos y sus tradiciones orales. Muchas de las cosas vienen de los fariseos, algunas son datos útiles, otros contradicen la escritura, pero es llamativo que justo ese detalle aparece aquí en Hechos, en la llegada del Espíritu Santo. Hay un gran paralelismo entre la experiencia que los judíos tuvieron en el Sinaí y que ellos celebraban y celebran hasta el día de hoy en Pentecostés y lo que vivenció la iglesia en ese mismo día, pero en Jerusalén. A su vez, vemos algo interesante acá, es este don de lenguas. Muchas veces escuchamos una interpretación un poco errada de lo que fue este don realmente. El texto claramente nos dice que las personas que estaban allí, que eran de distintos países y por lo tanto de distintos idiomas, todos oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. El don de lenguas del que nos habla la Biblia es básicamente la capacidad sobrenatural de hablar idiomas que nosotros hablamos. Sería árabe, latín, bueno, obviamente hebreo y arameo, griego, persa. Uno más o menos puede deducir qué idiomas por los pueblos que se menciona y cada uno con su idioma. La gente entendía. Todos pudieron oír de boca de los discípulos de Cristo en su propio idioma las maravillas de Dios, básicamente el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y no solo eso, sino que de esta manera los 12 apóstoles, o mejor dicho, en los 12 apóstoles, Dios estaba cumpliendo lo que se suponía debía cumplirse en el pueblo de Israel tiempo atrás. Porque cuando Dios convirtió a Israel en su pueblo, hizo pacto con ellos, el propósito era que fueran un pueblo de sacerdotes, que llevaran la palabra de Dios al mundo, para que el mundo abandonara la idolatría y sirviera al único Dios verdadero. Pero rara vez el pueblo de Israel hizo proselitismo. De hecho, es toda una rareza que haya prosélitos al judaísmo. No es muy común, nunca ha sido muy común. Hay algunos casos llamativos en la historia, pero es todo un fenómeno fuera de lo común. Pero acá tenemos a los apóstoles, 12. Y hay un paralelo con las 12 tribus que componen el pueblo de Israel. Tenemos 12 apóstoles que están cumpliendo con la misión del pueblo de Dios. Están proclamando la palabra y llamando al mundo al arrepentimiento y a la fe en el Señor.
están llamando a todos a la conversión, pero no es una conversión del mismo nivel que Israel había experimentado en el Sinaí, cuando se convirtieron en el pueblo de Dios. Incluso una conversión superior a la que experimentó Ruth, porque se da en el marco de un nuevo y mejor pacto. En este día de Pentecostés no solo se estaba renovando el pacto, como el pueblo de Israel tradicionalmente hacía, sino que, de hecho, se estaba inaugurando el nuevo pacto. Y la prueba de eso era la llegada del Espíritu Santo. Vamos a Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, nos habla de lo que iba a suceder cuando el Cristo, el Mesías, viniera, anunciando cómo Dios iba a restaurar a su pueblo, cómo lo iba a hacer volver a sus caminos y salvarlos de la opresión. Menciona un bautismo en el Espíritu Santo. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Dice así: Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. Nos habla de la redención, cómo el Mesías traería la salvación y la restauración a su pueblo, cómo traería el perdón de nuestros pecados y traería el nuevo pacto, un pacto superior al anterior. No que lo contradice, sino que es una versión más perfecta, más plena. Un pacto que lo que hace es, por medio del Espíritu Santo, tallar la palabra de Dios en la tabla de nuestro corazón. En el pacto de Sinaí, la palabra de Dios, sus mandamientos, estaban talladas sobre tablas de piedra, que estaban guardadas en el santuario, en el arca del pacto. Pero ahora, Dios, por medio de su Espíritu, pondría su palabra en nuestros corazones, para que esta vez los obedezcamos de corazón. Sería una regeneración en nosotros, un nuevo nacimiento. Pentecostés también es la reversión de lo sucedido en la Torre de Babel. Después del diluvio y de la historia de Noé y del pacto que Dios hizo con Noé, la humanidad persistió en andar en pecado, continuó rebelándose contra el Señor y en su orgullo construyó una gran torre que representara todo lo que el ser humano ambicionaba: su orgullo, su idolatría, sus pecados, su obstinación, su rebelión contra Dios. En ese entonces, Dios descendió con juicio, confundió sus lenguas, ellos se dividieron y se dispersaron. Por su pecado perdieron la comunión con Dios y perdieron la comunión entre ellos. Pero en Pentecostés, todo eso se revierte.
El Espíritu Santo descendió, pero no con juicio, sino con gracia. Tampoco hubo división. De hecho, leemos cuál era la actitud de los discípulos de Cristo momentos antes de la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Hechos, en los versículos 13 al 14. Dice así: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos los discípulos de Cristo estaban unidos, congregados, en un mismo sentir, unánimes, perseverando de continuo en la oración. También en Hechos capítulo 2, versículo 1, apenas empieza el pasaje que leímos, dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Y finaliza el pasaje diciendo que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vemos este sentir, esta unión, totalmente distinto a lo que pasó en Babel, que era división, confusión, dispersión. Acá están todos unánimes, unidos, juntos, reunidos. Tampoco hubo confusión en ningún sentido, porque los creyentes en Cristo dijeron todos al mismo tiempo, en distintos idiomas, el mismo mensaje. Y así cada peregrino escuchó con claridad la palabra de Dios. Se comunicó con claridad el Evangelio. Pentecostés, por lo tanto, fue una reparación de lo que fue Babel y también es la inauguración del nuevo pacto, un pacto superior al del pacto de Sinaí. Pero claro, este es un evento fuera de lo común. El pueblo hacía mucho, no veía algo semejante. Y naturalmente la gente se preguntaba, ¿qué quiere decir todo esto? Y la respuesta la recibieron del sermón de Pedro. Un sermón que fue expositivo. Un sermón que nos sirve de ejemplo a nosotros para dar testimonio del Evangelio, para predicar su palabra. Nos sirve de modelo porque es una exposición fiel de las Escrituras. Pedro, citando las Escrituras y explicándolas, les dio a entender a todos que esto que estaba ocurriendo era el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento. En especial cita a Joel. Joel había anunciado que en los últimos tiempos comenzaría el reino mesiánico, la redención, y que una señal sería el derramamiento del Espíritu de Dios sobre su pueblo. Señal que se haría evidente por los dones que el pueblo tendría de pronto. Eso daría inicio a la restauración del reino de Dios en el mundo. Una restauración que, por el obrar de Dios, transforma radicalmente todas las cosas. Y esto es importante porque tenemos que entender que, en efecto, desde ese momento, desde ese Pentecostés, estamos en los últimos tiempos. De hecho, los últimos tiempos comienzan con la llegada de Cristo al mundo. Con Él empieza su reino. Y con la llegada del Espíritu Santo, nosotros, su pueblo, estamos capacitados por Dios para llevar a cabo la misión que nos ha encargado de ser un pueblo de sacerdotes. Un pueblo que proclama la palabra de Dios.
Un pueblo que anuncia la gloria de Dios y su evangelio. Cristo vino, con Él vino la salvación y el perdón. Particularmente a partir de su ascensión a los cielos, al trono, Él reina. Y luego cumple la promesa de enviarnos su Espíritu. Eso implica varias cosas para nosotros. Cristo dijo que Él era el verdadero templo. Cuando le preguntaron con qué autoridad purificaba Él el templo, Él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y la gente pensó que hablaba del templo de Jerusalén hecho de piedra. Y Él hablaba de su cuerpo. Él es el verdadero templo. Los profetas hablan, en especial Ezequiel, de la construcción de un nuevo templo, uno más grande, uno definitivo. Y es Cristo. Cristo es el cumplimiento de esa profecía. Pero al venir el Espíritu Santo a nosotros, Cristo viene a morar en nosotros. Él nos había prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se hace realidad en el momento de nuestra salvación, cuando Dios pone su Espíritu en nosotros, nos hace su morada. Con eso Él nos une a Cristo y nos convierte en piedras vivas que construyen ese templo que es Cristo. Al ser parte de Cristo, al estar unidos a Él, nosotros también somos parte del templo, del nuevo templo. Y si somos parte del nuevo templo, no podemos profanarlo. El hecho de que Cristo comienza a reinar e infunde su espíritu en su pueblo implica una transición. Estamos pasando de este mundo caído en pecado hacia el mundo venidero, un mundo donde mora la justicia, donde no existe el pecado ni ninguna de sus consecuencias, de sus efectos. Es una transición. Este tiempo en que Cristo reina nos va conduciendo hacia ese mundo venidero y va transformando, restaurando todas las cosas. Nos va restaurando a nosotros, nos va santificando. Es un tiempo entonces que marca un proceso de santificación progresiva, de renuncia a nuestros pecados, de morir a nosotros mismos, de ser cada vez más parecidos a Cristo, de dejar que Él nos moldee a su imagen, que modifique nuestro carácter, nos quebrante y nos haga más como Él. Esos son los cambios profundos que simboliza la profecía de Ezequiel al mencionar estas señales en el cielo y en la tierra: fuego, humo, sangre, el sol oscurecido, la luna convertida en sangre. El lenguaje profético es un lenguaje simbólico y lo que está diciendo es que el mundo va a ser totalmente renovado, cambiado, va a ser una nueva creación. Dios va a crear un nuevo mundo, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Está hablando de nuestro nuevo nacimiento, de hacernos nuevas criaturas en Cristo. Y ya que somos nuevas criaturas, debemos vivir en santidad. Nadie que se diga cristiano puede seguir viviendo en pecado. Nosotros somos testigos de Cristo. Y nuestra confesión debe ir de la mano con nuestra vida. Ninguno que llame a Jesucristo Señor puede vivir en desobediencia al Señor. Si a Jesús lo llamamos nuestro Señor, entonces obedezcamos al Señor, obedezcamos sus mandamientos. La gente le preguntó a Pedro: ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados.
Cuando Dios viene a morar en nuestras vidas, nos hace su templo y debemos vivir en santidad. Si no se profanaba el templo en Jerusalén, y si alguien intentaba profanarlo, Dios expresaba su ira y su juicio, ¿cuánto más si profanamos este templo, el templo del Espíritu Santo, el nuevo y definitivo templo? En los tiempos de Moisés, 2 hijos de Aarón quisieron hacer algo indebido, servir a Dios, pero a su propia manera, y presentaron un fuego que Dios no había ordenado en el santuario. Y quiso Dios, los castigó, y el fuego los devoró a ellos. Cuando el pueblo de Israel se dividió y el reino del norte construyó otro templo para adorar a Dios según las órdenes del rey y no según las órdenes de Dios en su ley, Dios envió un profeta y anunció el final de ese reino. Y así fue. Y ese reino cayó en decadencia, fue víctima de guerras y pestes y hambruna, y el pueblo terminó dispersándose. Dios nunca da por inocente al culpable y no deja sin juicio a aquel que profana su templo. Va a hacer lo mismo si nosotros profanamos este templo que somos nosotros. El templo del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros y también somos todos nosotros como iglesia, como congregación, como pueblo reunido, como pueblo de Dios. El templo es el pueblo de Dios. Veamos algunos pasajes. 1 Corintios. Vamos a empezar con 1 Corintios 6. En el versículo 12 hasta el versículo 20, 1 Corintios 6, 12 al 20, nos habla puntualmente de nosotros y nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. Y nos advierte de no profanarlo, de no contaminarlo con el pecado. Así dice la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a las dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que en sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación todos los demás pecados que un hombre cometa. Están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Unos capítulos antes, en el capítulo 3, en los versículos 16 al 17, vuelve esta idea de somos el templo y no lo profanemos. Y hay una advertencia contra el que intenta profanar al templo. Pero esta vez el templo acá es el pueblo, la congregación, su iglesia. 1 Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Vine hablando de la congregación, de los maestros que predican la palabra, y cómo madura la congregación dependiendo de si ha recibido buena enseñanza o no por parte de sus maestros. Y de pronto menciona esto. Ustedes son el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Cuidado con profanar ese templo. Cuidado
con atacar a la iglesia de Cristo. Cuidado con dividir a la iglesia, con el pecado de la murmuración. Cuidado con las envidias, con la falta de sinceridad, con la hipocresía. Tengamos cuidado de no profanar el templo que somos todos nosotros, la iglesia de Cristo. Andemos en santidad y en amor. Que cada uno se examine a sí mismo. Y que cuando nos examinemos, nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados al Padre Celestial y nos volvamos a Él. No juguemos con la tentación, con el límite, con el pecado. Más bien alejémonos del pecado y en su lugar acerquémonos a Dios. Démosle la espalda al pecado y miremos al Señor. Aferrémonos a nuestro Dios. Él nos ha librado del pecado para que nosotros le sirvamos a Él. Y nos ha lavado con su Espíritu por medio de la predicación de su palabra. Y nos ha hecho su pueblo y su templo. No lo profanemos. Algo más que tenemos que tomar en cuenta las implicancias de Pentecostés, además de la santidad de este templo que somos nosotros, es el tema de los dones espirituales. Al hablar de la santidad, podemos pensar en el fruto del Espíritu, que es básicamente el carácter de Cristo tallado en nuestro carácter. Nuestro carácter natural está manchado por el pecado. Dios por su Espíritu Santo nos santifica, nos moldea y pone en nosotros el carácter de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu. Y el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, se caracteriza por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Pero para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado, la gran comisión, tenemos que estar capacitados por Él. Tenemos que estar equipados por Él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y lo hace dándonos dones. Desde el momento en que nos convertimos, Dios ya nos ha dado los dones del Espíritu. Los dones son regalos que nos da para poder servir a la iglesia, para poder edificarnos unos a otros, para poder bendecirnos unos a otros y ayudarnos mutuamente a crecer en la fe, a madurar y a ser como Cristo. Leamos lo que dice el Señor en su palabra acerca de los dones del Espíritu. Ahí nomás en 1 Corintios, pero ya en el capítulo 12. 1 Corintios 12. En los versículos 4 al 7 leemos lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Dios quiere que nos edifiquemos mutuamente, que pongamos nuestros dones a disposición de la iglesia, a servirnos unos a otros, a bendecirnos y ayudarnos. La idea es que edifiquemos a la iglesia entre todos, que entre todos crezcamos en la fe y lleguemos a ser como Cristo. A eso se refiere Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículos 15 y 16, cuando dice que Dios nos ha dado la palabra para que crezcamos siguiendo la verdad en amor y llegar a ser de la medida, la estatura, la anchura, la profundidad de Cristo. A eso se refiere. Para eso es muy importante también, si vamos a servirnos mutuamente, que usemos los dones en humildad.
Debemos estimar unos a otros como mayores a uno mismo. De hecho, esa es la actitud que tuvo Cristo cuando vino a nosotros. Vino y se hizo siervo. Y fue obediente al Señor hasta la muerte de cruz. Y ese mismo sentir tiene que haber en nosotros. Debemos estimar a los demás como mayores de nosotros mismos y servirlos. Debemos hacerlo con humildad, con amor, con alegría, con predisposición. Y no vanagloriarnos por el hecho que Dios nos ha capacitado, porque Dios nos ha dado la facilidad para predicar o la facilidad para hacer determinado servicio usando cierto don. No nos envanezcamos, no nos dejemos enorgullecer por los dones que nos ha dado, porque lo hemos recibido por gracia, sin merecerlo. Ha sido gratuitamente en su misericordia y quiere que lo que nos dio de gracia, lo demos de gracia. Lo que hemos recibido gratuitamente, démoselo a la iglesia gratuitamente. Perseveremos en nuestra humildad, cuidemos nuestro corazón. También imitemos a la iglesia de Pentecostés. La iglesia tenía ese corazón humilde y estaban unánimes. Unánimes, pero también tuvieron la llenura del Espíritu. Pero fíjense cómo fue que llegó esa llenura. Ellos venían perseverando en la oración juntos. Y conociendo las costumbres judías, sabemos que pasaron toda esa noche estudiando la palabra y orando. La llenura del Espíritu viene precisamente cuando permanecemos realizando, llevando a cabo de manera continua los medios de gracia, en especial el estudio de las Escrituras y la oración. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, en los versículos 17 al 19, leemos lo siguiente sobre la llenura del Espíritu. Efesios 5, 17 al 19 dice: Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Cómo conocemos la voluntad del Señor? ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Versículo 19. Hablen entre ustedes con el sueño que tuve, con la opinión mía. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Esos términos, bueno, salmos obviamente entendemos a qué se refiere, pero en realidad, en la antigüedad, esos eran 3 palabras que se referían a distintos tipos de salmos. El libro de Salmos tiene distintos tipos. Uno habla de salmo imprecatorio, salmo de arrepentimiento. Hay distintos tipos de salmos, que son distintos tipos de oraciones o de alabanzas. En la antigüedad, los nombres que se le daban, la clasificación era salmos, himnos y cantos espirituales. O sea que está diciendo, hablen entre ustedes con la Biblia, con las Escrituras. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿De dónde viene conocer la voluntad del Señor y cómo podemos ser llenos del Espíritu? Pues hablando entre nosotros, Biblia. Hablando palabra de Dios. Por si no queda claro, la Biblia se encarga de explicarlo en palabras más sencillas, más explícitas todavía, muy cerquita, en Colosenses 3. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Habite en abundancia, llenura del Espíritu. Lenguaje sinónimo. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose, o sea, corrigiéndose
unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y esto se da en el contexto de la iglesia reunida. En otras traducciones de la Biblia se nota un poco más, porque se puede traducir este pasaje también como diciendo, cuando ustedes se reúnan, enséñense, corríjanse con salmos, himnos y cantos inspirados y alaben a Dios. Está básicamente describiendo el culto, pero es que es en el contexto de la iglesia donde nosotros nos servimos unos a otros y por medio de perseverar en la oración comunitaria y en el estudio de la palabra como iglesia, como pueblo de Dios, en ese contexto, perseverando en estos medios de gracia, es que somos llenos del Espíritu. Hagamos esto para que de ese modo estemos atentos a la voz del Espíritu, seamos sensibles a la voz del Espíritu, o sea, estemos siempre atentos y dispuestos a obedecer al Señor en todo tiempo y en todo lugar. En este día de Pentecostés tenemos que recordar y meditar en lo que significó Pentecostés para la iglesia en su momento y por lo tanto lo que significa para nosotros también. Es recordar y celebrar la venida del Espíritu Santo. Es recordar que somos templo de Cristo, que por medio de Él Cristo está en nosotros, que por lo tanto no debemos profanar su templo, sino que debemos andar en santidad y servirnos en amor y humildad unos a otros, haciendo uso de los dones que Dios nos ha dado. Todo para que nos ayudemos a crecer en la fe, a ser más parecidos a Cristo. Y ante todo recordemos que somos testigos de Cristo. Y como dijo Pedro, Dios ha resucitado a Cristo y de eso todos nosotros somos testigos. Ser cristiano significa ser testigo de Cristo. Y ser testigo de Cristo significa que nuestro mensaje se centra en Cristo, en quién es Él y en lo que Él ha hecho. A veces escuchamos el buen consejo de decir, no hagas esto por una cuestión de testimonio, cuida tu testimonio. Y es un buen consejo, pero básicamente ahí lo que está diciendo, bueno, cuida tu buen nombre, cuida tu honor. En una sociedad en la que nadie es honorable y no se habla de honor, es raro y es un buen consejo. Cuida tu buen nombre, Proverbios habla mucho de eso, es mejor tener un buen nombre. Seamos gente de honor, pero recordemos que la Biblia cuando nos habla del testimonio no está hablando de nosotros. Somos testigos de la resurrección de Cristo. Cuidemos ese testimonio por sobre todas las cosas. Sí, nuestra vida va a reflejar la resurrección de Cristo, porque hemos pasado de muerte a vida nosotros. Morimos al pecado y resucitamos una nueva vida en Cristo para la gloria de Dios. Pero el centro es Cristo, no nosotros. No nuestro buen nombre, no nuestro honor. Cristo ha resucitado y nosotros, todos nosotros los discípulos de Cristo, todos nosotros somos testigos de eso. Que nuestro mensaje se centre siempre en Jesucristo y este crucificado, en su resurrección y en su glorificación. Él es nuestro Rey. Sirvamos al Señor. Oremos. Bendito eres, Señor y Padre nuestro Dios, nuestro Rey. Nos has dado la vida, nos has sostenido, nos has sustentado y nos has hecho llegar a este momento, a este día, a este domingo de Pentecostés. Señor, gracias por el don del Espíritu Santo. Gracias por habernos salvado y habernos hecho parte de tu pueblo, habernos hecho parte del verdadero templo que es Jesucristo. Gracias por morar en nosotros. Señor, líbranos de todo mal, perdona todos nuestros pecados. Llévanos a humillarnos delante de ti, a confesarnos,
y a volvernos a ti en obediencia a tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos santifique y talle tu ley, tu palabra, tus mandamientos en la tabla de nuestro corazón. Que haya en nosotros un deseo por servirte y, como dice tu palabra, produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, haznos más como Cristo. No deje que profanemos este templo que somos cada uno de nosotros y toda tu congregación, sino que te glorifiquemos, que te adoremos con toda nuestra vida, en todo tiempo y en todo lugar, con todo lo que hacemos. Señor, haznos testigos fieles de la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias y paz.